momento de la olla, Sazón Pública, y en esta interesante conversación que nos habíamos quedado con un desafío al cerrar el anterior segmento. Todo esto acontece mucho en la vida de las comunidades, de actores culturales, de gestores. Se ha perdido mucho, se ha erosionado, eso también es cierto. Una de las cosas que a mí me encanta decir, históricamente nuestras culturas han tenido un base de un conocimiento astronómico fascinante. Pero hoy no tenemos un Tiwanaku funcionando, no tenemos un Muyucmarca ahí encima de Sacsayhuamán que sistematice esos conocimientos y mire cómo siguen los procesos astronómicos y su influencia en el clima, en los cultivos, en el ganado, porque ahí sí que hubo un corte. Y entonces, al haber un corte en esa producción de nuestro propio saber, en la crianza de nuestros propios saberes y conocimientos, hemos perdido bastante. Y eso hay que reconocer. Por eso también este trabajo de recuperar la memoria es todo un trabajo muy fuertemente político, ¿no? Es Claro. decir, una intención política. Y eso significa intenciones políticas, pensar también cuál es el lugar del Estado, ¿no? Que maneja los recursos públicos, los recursos de nosotros y de nosotras, y sus políticas y lo que se hace en términos culturales en un gobierno que además plantea que lo central es lo plurinacional y por tanto el tema cultural, y que ha generado y ha creado un Ministerio de Culturas sobre este tema. ¿Cómo evaluamos qué está haciendo el Estado? ¿Qué le desafiamos? ¿Qué le proponemos? ¿Qué le planteamos también al Estado en sus distintos lugares? El municipio, la gobernación, el gobierno central, etcétera. Pucha, igual ahí hay muchos retos, ¿no? Yo creo que es importante generar esos debates al interior de los espacios públicos. O sea, tratar de reunirse con ministros, viceministros, directores, alcaldías, gobernaciones, etcétera. Tratar de ir y reunirse con estas ideas, ¿no? Y ponerlas así sobre el tapete y generar debates con ideas de proyectos que puedan funcionar, eso de la memoria histórica, de la conciencia social, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo creo que el reto mayor ahorita en el proceso nuestro boliviano es que todavía el Estado, el gobierno, no tiene una mirada amplia de la revolución cultural, como debería ser, desde creo que el entender que tenemos más o menos todos nosotros. Solamente tiene una sola mirada, digamos. Esa mirada hay que ampliarla, hay que abrir más esa ventana, esas puertas, y hay que generar estos debates a ese interior. Entonces hay que llamar así, ¿no? Hay que escribir un correo a su Facebook, digamos. Así ya nos reuniremos, conversaremos de estos temas, sacaremos proyectos y tratar de generar cosas que puedan vincular también. Porque tú sabes que la política en general siempre es confrontación de ideas, ¿no? Lucha de ideas, que es vital, por supuesto, y la cultura y las culturas generalmente es encuentro. Entonces, ahí tenemos que llegar, que un proyecto cultural artístico fuerte para el país tenga a distintos actores políticos apoyándolo desde distintas formas. Pero creo que es el reto también nuestro, de poder tocar esos espacios, vincularnos también con esos espacios, proponerles a esos espacios que están en otras batallas ahorita, ¿no? Batallas más económicas, más productivas, digamos. Y yo creo que tenemos que nosotros generar nuestras voces. Hay iniciativas como Telartes, por ejemplo, que tienen un poco más de fuerza y más de peso, que intenta también incidir en lo político, como se tiene que hacer a través de las culturas y de las artes. Entonces, yo creo que nuestro reto para el Estado es tocarle la puerta hasta que te abra, ¿ya? Porque a veces están con otras preocupaciones. Hay que tocarle la puerta hasta que te abra, por un lado. Y por otro, ojalá también el gestor político escuche estas ideas, ¿no? Y se dé cuenta que las revoluciones culturales son las más profundas y las que realmente se van a quedar ahí. Entonces es, yo creo, un poco el reto también. Nosotros no solamente quedarnos en nuestro debate entre nosotros, sino tocar los espacios políticos, ¿no? Sus puertas, sus ventanas y sus Facebooks. ¿Qué dices, Elvira? ¿Qué nos desafía? ¿Qué le planteas al Estado? ¿Cómo evalúas también lo que está haciendo el Estado? ¿Y qué le propones? ¿Qué le desafías? ¿Qué le molestas también? A ver, ¿qué lo molesto? ¿Qué lo propongo? Bueno, eso es mi punto de vista personal, como podría proponer, digamos. Yo mirando un poco, bueno, y eso es gracias a de dónde yo vengo y de dónde soy y a dónde he llegado en realidad. Y yo siempre he exigido por mis comunidades. Y las comunidades para mí es primordial porque las comunidades muchas veces no tenemos esta gran oportunidad ni de conocer a nuestras propias culturas, ya sea el presente, ya sea el futuro, ya sea lo urbano, ya sea lo moderno, ya sea lo tecnológico. Y en ese sentido, para mí, los municipios es muy importante porque los municipios tienen que trabajar plenamente adjuntando estos temas de cultura.
¿Y cómo podría adjuntar? Y una de estas propuestas, yo creo que es una exigencia no de hoy, sino desde antes de los jóvenes que van promoviendo la cultura. Una de ellas es, por ejemplo, promoviendo las ferias. Yo creo que las ferias actualmente están minadas por todas las cosas extranjeras, que son chinas y japonesas. Si uno mira, por ejemplo, estaba mirando justamente en Facebook, una noticia muy interesante, ¿no? Dice, estoy en tal comunidad, en la feria X, pero yo no encuentro algo nuevo de la comunidad, por ejemplo, textil, onda o lo que sea, digamos. ¿Sabes qué? He encontrado este plástico, made in China. Wow. Entonces, ¿cómo llega a las comunidades estas cosas? Que va depredando su propia producción y por otro lado también va perdiendo la comunidad su propia tecnología y ciencia. Entonces, para mí es muy preocupante cómo podrías tener un equilibrio, no digo que completamente se borrara Así tampoco, sino más bien que se adjunte, pero de manera equilibrada. Exacto. Que habría que tener cierta educación en las escuelas o colegios, no sé si habrá talleres o cuáles, que tendría que tener su propia producción local y luego tener la parte internacional para poder equilibrar y decir, mira, yo tengo en mi casa, digamos, una cerámica hecho por tal y también tengo el plástico, no sé, hecho en tal lugar, digamos, ¿no? Yo creo que en una casa urbana se compone mejor, porque así es como se tiene un poco de todo. Y eso en las comunidades se tiene que equilibrar, a valorar sus materias primas como se debería, o si no, ya partir en las áreas urbanas, porque en las ferias urbanas tendríamos que tener los famosos productos de las comunidades, pero hay que mejorar la calidad. La calidad es muy importante y también el tema del patrón de lo que es ágil, rápido, ¿no? Algo que es funcional. Y yo creo que ahí yo veo siempre a nivel internacional, India ha adoptado bien. Tienen un ministerio de textil. Y en ese ministerio me invitaron, bueno, he estado con el ministro de textil. Y ese ministerio lo que hace es, por ejemplo, tener 3 plataformas. La primera plataforma que trabaja acerca de su materia prima. La segunda plataforma acerca de la transformación de la materia prima. Y en la tercera es ya el producto y la comercialización. El Estado tiene una obligación de comercializar los productos de su país. Entonces invade con la materia prima, que es algodón, seda, pashmina, el mercado europeo. Entonces es una manera realmente de mantener la identidad, la cultura, la ciencia, la tecnología a la vez. Entonces yo creo que hay ejemplos en realidad que hay que tomar y estos ejemplos se tienen que transformar en una realidad en nuestras propias comunidades para que el país tenga realmente esa fuerza para poder enfrentar y que no simplemente nos invada con los productos de afuera, sino más bien que haya un equilibrio de qué porcentaje del consumo de afuera y qué porcentaje del consumo interno de nuestros propios productos. Y ahí yo creo que la educación es clave porque la educación tiene que entender de esta diversidad. Hay mucha gente que ni sabe en las áreas urbanas, estamos hablando ya sea en La Paz, Santa Cruz, ¿qué es camélido? Y no conoce ni su reacción de la fibra del camélido. Y el camélido es súper interesante porque para el altiplano es primordial, porque son fibras que mantienen el calor. Y usaron en Europa, y para la Segunda Guerra Mundial se usó la lana. Entonces estamos hablando de una fibra tan especial y así podría subir en precio igual que a la seda a nivel mundial. Entonces simplemente es conocimiento. Pues memoria, hay que trabajar con la memoria, pero una memoria puesta en el día de hoy. Así es. Que trabaje esta posibilidad de sentidos de devenir, no se quede como la memoria guardada en un rinconcito del pasado. Hay que trabajar estos vínculos con la diversidad, la pluralidad, mirar el objeto más allá de un mero objeto, colocarlo en toda su cadena productiva, en toda su cadena operatoria, en las relaciones, en la vida, cómo se establece. Hay que trabajar en esa pluralidad con lo que viene de afuera, pero también hay que fortalecer profundamente lo que tenemos adentro. Y eso significa también generar procesos de producción de lo local. Me quedo con eso de lo local en términos de producción, porque es en la medida que eso se fortalece, que podemos dialogar con lo externo, más de tú a tú, y aprender y recoger también esas cosas sin cerrarnos, pero
de un tú a tú y no de una asimetría como la que vivimos hoy en día. Se ha hablado de todo un trabajo en Revolución Cultural, de ferias, y en el tercer programa de este ciclo estaremos conversando justamente de cómo eso irrumpe en dimensiones económicas, en la economía concreta del hoy, pero que también aparece con otros principios y otros mecanismos de economía, porque ese parece un desafío para vincularse con el todo de la vida. Mario, un gusto tenerte en La Olla. Gracias por estar aquí. ¿Tus palabras finales? No, gracias a ti, Mario. Agradecerte. Igual gracias, Elvira, por todo lo que he aprendido ahora de ustedes dos. Mucha fuerza con lo que viene, porque estos espacios son vitales, importantes. O sea, ojalá estos espacios llegasen realmente a los ojos y oídos de niños, niñas, adolescentes también, ¿no? Para que crezca el país con esta mirada diversa, pero real, ¿no? Y también a través de reconocernos de las culturas. Así que gracias por la invitación, hermano. Elvira, gracias otra vez por estar en La Olla. Siempre es un aprendizaje compartir y conversar contigo. Tus palabras finales. Bueno, muchas gracias a todas las personas que hoy en día nos ha seguido, y simplemente yo diría, ¿no? Ahí están los productos en la tienda del MUSEF, quienes quieren conocer acerca del textil, de la cerámica, y bienvenidos, hay que conocer, están los catálogos, está la exposición en la manera didáctica y educativa, y hay que visitar, hay que conocer para poder entendernos mejor, y ojalá fuera así. Esta olla pues no va a tener el sabor final si no pones tú tu propio sazón, es decir, tus comentarios, tu debate, tu experiencia, tus propuestas, tus sugerencias. Así que te invitamos a participar en el Facebook, en el Twitter, en estos debates que hacemos aquí en La Olla, y darle también tu sazón para compartir estos platos comunitarios, estos platos más colectivos, más entre todos y entre todas. Gracias por acompañarnos en La Olla, como siempre. Un abrazo para todos y para todas. Hasta el próximo programa.